cerramos el ciclo divino de las 6 semanas que se conocen como Shobabim, término que se conforma con las iniciales de las primeras 6 porciones del libro del Éxodo, y que, además, esta palabra en hebreo significa traviesos. Y hoy con el estudio del capítulo 21 al capítulo 24 del Sefer Shemot, terminamos de traspasar esta ventana celestial, justo en la parashá denominada Mishpatim, que si bien se traduce como juicios, en realidad se trata del criterio que Dios establece para esta vida. Éxodo 21:1, estas son las leyes que les propondrás. Los Mishpatim son el criterio con el cual Dios se conduce, son la manera en cómo Dios ve la vida, incluso son las reglas de conducta divina. No son para vivir como Dios manda, son para vivir como Dios vive. ¿Y cómo vive Dios? En paz y en reposo. Por eso es que el mundo venidero se considera será como un Shabbat permanente. Hay 3 categorías de mandamientos, Mishpatim, que son los criterios a aplicar en la relación del hombre con el hombre. Hukim, que establece los límites en la relación del hombre con Dios. Edot, que dan prueba o testimonio para nuestra identidad. Con estos 3 aspectos se conforma el libro del pacto. Éxodo 24:4 y 7. Y Moisés escribió todas las palabras de Dios, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Dios ha dicho, y obedeceremos. En el mundo nadie le cree a Dios, y la verdad es que nadie confía en Dios. Pero Israel sí, por eso, el que se convierte a Israel, hace la diferencia. El pueblo de Israel dijo: Nacé Beniskma, haremos y obedeceremos. Esto lo dijo todo el pueblo, en 3 ocasiones, antes de recibir los mandamientos. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo. Cuando Moisés les lee el libro del pacto, Éxodo 24:3, y Moisés vino, y contó al pueblo todas las palabras de Dios, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Cuando se concreta el pacto, Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Dios ha dicho, y obedeceremos. Antes, durante y después de conocer las reglas de la vida, Israel expresa y manifiesta su disposición y su voluntad por hacer y obedecer todo lo que Dios dice. Eso es lo que nos hace diferentes a toda la humanidad. Éxodo 23:25, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aquí se revela el misterio de la salud. La palabra enfermedad en hebreo es mahala. El valor numérico de esta palabra es de 83. Cuando le sirves a Dios, Él te da el sustento, y ese sustento fortalece tu sistema inmune y te libra de 83 enfermedades. Y cuando dice que Él bendecirá tu pan y tu agua, nos da la pista de que pan y agua en el desayuno ayuda a nuestra salud. Y la ciencia coincide con esto al decir: comer pan y beber agua en el desayuno puede aportar energía, mejorar la digestión y mantenerla alerta. Por otra parte, el versículo también habla de servir a Dios. Pero, ¿qué es servir a Dios? Vivir bajo el criterio de Dios, los Mishpatim que se describen en esta parashá. Porque la mejor predicación que podemos hacer es reflejar a Dios a través de nuestra conducta, y el testimonio será la bendición que Dios nos da a través del sustento y la salud. Entonces, si bien el término Mishpatim se traduce como juicios, no se está refiriendo a determinar si un acto es digno de un castigo. Aquí el término de juicios se refiere al discernimiento de las normas para conocer la verdad, lo que se llama tener criterio. Por eso, esta porción analiza las acciones y sus efectos en este mundo físico. Pero no solo se trata de una ley natural de causa y efecto, sino que también nos demuestra las repercusiones en el mundo espiritual. Esta parashá es trascendental en la vida de todo creyente, pues es aquí donde Dios nos revela la manera en cómo Él ve la vida. Y nosotros, al conocer tan grande revelación, Dios ya no puede dar marcha atrás, pues Dios no puede desdecirse a sí mismo, y está en nosotros, aceptar o no, esa manera de ver la vida, pero aceptarla, o no aceptarla, tendrá sus consecuencias. Cuando Dios nos da los Mishpatim, nos está dando también su luz, y con ella, la manera de tener una vida llena de bendición, porque los Mishpatim son en realidad la llave de todas las bendiciones y de la protección divina.
Con esto, nosotros mismos determinamos qué tipo de vida queremos tener. Pues con los Mishpatim, el control de nuestra vida ya no está en Dios, ni en los ángeles del cielo, ya con esto, el control de nuestra vida está en nosotros mismos. Si bien la esencia de Dios está en la Torá, la mente de Dios está en los Mishpatim, porque estos nos revelan la manera de pensar del Creador. La luz de Dios son los Mishpatim, y a esto se refiere el salmista cuando dice, Salmo 119-105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lo mismo dice el Mesías, Juan 17:14 y 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí el término, traducido del griego como palabra es logos, del diccionario Strong G3056, que literalmente significa razonamiento, dicho del pensamiento. Esta parashá es una universidad de la vida. Los Mishpatim son la conciencia de Dios, revelada a nosotros, para que sepamos ver la vida como Dios la ve. Por eso está escrito, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Esta porción comienza cuando Dios le dice a Moisés, Éxodo 21:1, estas son las leyes que les propondrás. La traducción textual sería, estas son las reglas que debes de poner delante de ellos. Por principio de cuentas, vemos que aquí la Torá no dice la frase que utiliza siempre que Dios le habla a Moisés para comunicarle algo al pueblo. Vayomer Adonai le Moshe lemor, y habló Dios a Moisés diciendo. Aquí no dice así. ¿Por qué? Porque esta indicación es para todos nosotros, no solo para que Moisés se la diga al pueblo. Todos debemos de poner por delante de todos el criterio de Dios. Pero también aquí, en este primer versículo de esta porción, todos los traductores, absolutamente todos, entran en una confusión, pues no definen con claridad el significado del término que traducen como leyes, reglas, decretos, estatutos, derechos, principios. Por lo cual, en el análisis morfológico-gramatical del término misterioso, los eruditos coinciden en que lleva varias acepciones, pues se trata de algo que explica, introduce una causa o razón, expresa propósito y a la vez consecuencia, equipara, define. Es entonces un término que marca desde una referencia hasta una posición. Los sabios coinciden en decir que se trata de algo que se debe de encarnar en uno. Así como el Mesías encarnó toda la Torá, nosotros al menos debemos de encarnar los Mishpatim. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí para verbo aparece nuevamente la palabra logos, en referencia a la encarnación de una idea. Este es el secreto del nuevo nacimiento. Juan 3:7 al 10. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dejar de actuar y de pensar, bajo tu propio criterio, para ser la encarnación del criterio de Dios. Porque toda persona que corrige su vida conforme a los Mishpatim es nacido de nuevo. Dios prepara situaciones para nosotros cada día para darnos la oportunidad de aplicar los Mishpatim y así ir corrigiendo nuestra vida conforme a su palabra. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con cada acción positiva que realizamos de acuerdo con los Mishpatim, vamos encarnando la voluntad de Dios, vamos naciendo como un nuevo ser. Esa es la lección y es el trabajo espiritual de Shabbat Mishpatim. La manera en cómo Dios ve la vida cotidiana es algo de lo que nadie puede escapar ni esconderse. Por lo tanto, las reglas que Dios manda poner delante de todos, nos rigen, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, estemos conscientes de ello o no lo estemos. Estas reglas nos rigen a todos, porque son el criterio de Dios. Cuando Dios se revela al pueblo en el Sinaí, lo primero que dice es, Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios sacó a su pueblo de la casa de servidumbre en Egipto, para que ahora le sirvamos a Él. Que quede claro para aquellos que pregonan libertad. El pueblo de Dios no cambia su situación de sujeción, solo cambia de amo. Israel deja de servir a Faraón en Egipto, y nosotros dejamos de servir al mundo. Dejamos de ser esclavos, pero ahora pasamos a ser siervos de Dios.
En el mundo, somos esclavos de otras personas. Somos esclavos de lo que otros piensen de nosotros, el que dirán. Somos esclavos de las expectativas que otros tienen de nosotros. Somos esclavos de los miedos y de la preocupación. Somos esclavos de las modas y de las tendencias del mundo y su sociedad. Pero cuando Dios nos saca de esta esclavitud, nos lleva a servirle a Él, solo a Él. Por eso, los primeros 4 mandamientos del Decálogo dicen: no tendrán dioses ajenos delante del Señor tu Dios. No te inclinarás ante las imágenes, ni las adorarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo, porque en el 7º día Dios reposó. En el momento que aceptas servir a algo o a alguien, en ese momento le entregas tu voluntad y permites que te controle y se convierte en tu amo y señor, y en ese momento te subyugas a eso y te vuelves dependiente de eso. La manifestación de Dios en Egipto y la revelación en el Sinaí fueron para que nos diéramos cuenta de que nuestro servicio en esta vida y en este mundo tiene que ser solo con el Creador. A los personajes más importantes de la Biblia se les reconoce como siervos de Dios. El Mesías, Moisés y los patriarcas son el ejemplo de esto. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Entonces somos sacados de la esclavitud del mundo, para venir a ser siervos de Dios, y los mishpatim son las normas de conducta, que tenemos que mostrar delante de todos, ante nuestro Señor. Esto es algo en lo que debemos de pensar cada mañana, al comenzar el día, para tomar decisiones conscientes en las interacciones que tengamos durante el día. Parashá Mishpatim nos enseña que la libertad es una elección en la que decidimos cómo pensar y actuar ante una situación específica, basándonos en la manera en cómo Dios ha establecido las cosas. Cuando tenemos esta conciencia, no importa lo que se presente, sabemos que tenemos un Señor que aprueba nuestra conducta, porque son sus Mishpatim. Estamos actuando conforme a su criterio. Por lo tanto, tenemos garantizado que todo lo que hagamos prosperará. El secreto de la abundancia y de la prosperidad está en servir a Dios. Y solo se puede servir a Dios dando fruto. Y la única manera de dar fruto es que nuestra vida refleje la presencia de Dios. Y esto solo se puede hacer teniendo el mismo criterio que Dios tiene de las cosas. Esto nos lleva a actuar como Dios actúa. Y es así, y solo así, cuando realmente vivimos en pacto con Dios. Solo cuando vemos las cosas de la vida tal como Él las ve. Salmo 144, 12 al 15. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares, y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adonai el Señor. Por eso, ante los Mishpatim, si nosotros decimos, Nase Beniskma, haremos y obedeceremos, Dios nos mostrará, Gamsu Letová, todo es para bien. Porque así lo dice Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.